saying that he's serving his term under the most severe administrative measures in maximum security. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy les presentamos a 20 criminales notorios que se encuentran actualmente recluidos en ineludibles instituciones de máxima seguridad. His brain is definitely wired differently. He's a psychopath. Sirhan Sirhan. On May 18th of last year, you were sitting and writing in your room. They are the writings of a maniac. They're the writings of Sirhan Sirhan. Yes, but they're not the writings of me now. Sir. I'm not mentally ill, sir, but I'm not perfect either. Sirhan Sirhan, uno de los asesinos más infames de la historia moderna, fue responsable de dispararle al senador Robert F. Kennedy el 5 de julio de 1968. Aunque Kennedy sobrevivió al tiroteo inicial, sus heridas fueron demasiado graves y falleció al día siguiente en el Hospital Good Samaritan de Los Ángeles. Sirhan fue originalmente condenado a muerte, pero la pena fue conmutada a cadena perpetua tras un caso judicial histórico en 1972. El 22 de noviembre de 2013, coincidentemente el 50 aniversario de la muerte del hermano de Robert, John F. Kennedy, Sirhan fue trasladado al Centro Correccional Richard J. Donovan en las afueras de San Diego, donde permanece hasta la fecha. Curiosamente, Sirhan se le concedió la libertad condicional en agosto de 2021, pero el gobernador de California, Gavin Newsom, la bloqueó. This one's more impactful because it has an impact around the rest of the world. It's impactful because it had a direct impact on 11 family members, 11 children of Robert Kennedy. It changed the course of history. James Marcello. Was he convicted under the statute that Davis was talking about, the Supreme Court was talking about? Can it be applied retroactively? And it wouldn't make any difference to him anyway, because his crimes were so serious, they could easily have yielded a life imprisonment sentence, even without this. La organización de Chicago tiene una larga y legendaria historia que se remonta a 1910 y estuvo liderada por el famoso mafioso Al Capone. Décadas más tarde, a principios de los 2000, la organización estaba liderada por James Marcello, alias Little Jimmy. Marcello fue un objetivo central de la operación Secretos de Familia del FBI y finalmente condenado por numerosos cargos graves relacionados con la mafia, incluyendo crimen organizado, conspiración y participación en múltiples asesinatos. Actualmente se encuentra recluido en ATX Florence, una conocida prisión de máxima seguridad en Colorado, prácticamente impenetrable, que alberga a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Judy, James Marcello has had multiple mob nicknames. He's always favored Jimmy the Man, but at age 76 and residing in the nation's toughest prison, perhaps lately he's felt more like Little Jimmy, the name many of his underlings dared to use behind his back. Damon Williams. What was it like 30 years ago? Well, it was something you simply never forget. Quizá no conozcas el nombre, pero probablemente el crimen. El 29 de abril de 1992, Los Ángeles se encontraba en medio de los famosos disturbios de Rodney King, cuando el camionero Reginald Janney fue sacado de su vehículo y golpeado en directo por televisión por un grupo ahora llamado Los Cuatro de Los Ángeles. Este grupo incluía a Damon Williams, afiliado a los Crips locales. Williams se hizo conocido a nivel nacional por atacar a Danny, especialmente por lanzarle un bloque de cemento en la cabeza y dejarlo inconsciente. Williams cumplió 4 años de prisión por agresión, pero luchó por mantenerse alejado de los problemas y posteriormente fue condenado por el asesinato del narcotraficante Robert Tiner en el año 2000. Actualmente cumple una condena de 46 años a cadena perpetua en la prisión estatal de California, en Centinela. Within seconds, his door was ripped open. Mr. Denny was pulled from the vehicle and he was beaten. He was kicked. James Holmes. For a lot of survivors that I talk to, it's like on that day, the day that's the anniversary or tragiversary as some people call it, that's the day they just want to shut down and quiet out the world and not talk to anybody. El 20 de julio de 2012, decenas de personas llenaron el cine Century 16 de Aurora, Colorado, para ver El Caballero de la Noche Asciende. Desafortunadamente fue ahí donde James Holmes decidió llevar a cabo un plan horrible. Sufriendo una grave enfermedad mental, Holmes entró en la sala con múltiples armas de fuego y cartuchos de gas lacrimógeno. Arrojó el gas contra la multitud antes de abrir fuego, matando a 12 personas e hiriendo a 62. 8 más resultaron heridos al intentar huir de la sala.
Holmes se declaró inocente por demencia, pero su defensa no funcionó contra el jurado y recibió 12 cadenas perpetuas más 3.318 años adicionales de prisión. Actualmente se encuentra recluido en la USP Allenwood, Pensilvania. Convicted murderer, theater shooter James Holmes sentenced to more than 3,300 years in prison today. That's on top of the 12 life sentences he's already serving. The judge sentencing Holmes to 48 years in prison for each count of attempted first-degree murder, 32 years for each count of second-degree attempted murder, and another 6 years for the booby traps he left in an apartment. Gary Ridgway. You're a loser, you're a coward, you're a nobody, you're an animal. These are relatives of victims of the Green River Killer. May God have mercy on your pathetic soul, because the rest of us who know the truth about you won't. Uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, fue condenado por asesinar a 49 personas entre las décadas de 1980 y 90. Sin embargo, su verdadero número de muertos podría ser mucho mayor, ya que el propio Ridgway afirmó haber asesinado a 71. En cualquier caso, Ridgway recibió 49 cadenas perpetuas, una por cada víctima confirmada, y está encarcelado en la penitenciaría estatal de Washington, conocida como Los Muros. Esta es una prisión enorme e históricamente violenta que se remonta a la década de 1880. Incluso albergó a los condenados a muerte de Washington y llevó a cabo sus ejecuciones antes de que el estado aboliera la pena capital. Now, no death penalty in the state of Washington. Governor Jay Inslee today signed away capital punishment, making permanent the moratorium on executions that he ordered back in 2014. David Berkowitz. They all bought it, David. Didn't they? Even the shrinks. Especially the shrinks. Otro notorio asesino en serie, David Berkowitz, es quizá más conocido como el hijo de Sam. Entre julio de 1976 y julio de 1977, Berkowitz aterrorizó las ya de por sí desastrosas calles de Nueva York, atacando y disparando a personas al azar con su revólver Bulldog calibre 44 Special. 6 personas murieron en los tiroteos y muchas más resultaron heridas. Como resultado, Berkowitz se convirtió en el objetivo de la mayor cacería humana en la historia de la ciudad. Finalmente lo atraparon el 10 de agosto de 1977 y se declaró culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado, lo que resultó en 6 cadenas perpetuas consecutivas. Fue trasladado a varias cárceles de Nueva York, incluyendo Ática, a la que se refirió como una pesadilla, y actualmente se encuentra encarcelado en el centro correccional de Shawangunk. People never understand where I came from, no matter how much I try to explain it. They wouldn't understand what it was to walk in darkness. Ramsey Youssef. One World Trade Center, New York City. Friday, February 26, 1993. The basement garage was a scene of utter destruction, cloaked in thickening smoke. Un conocido terrorista, Ramsey Youssef, es ampliamente recordado como el principal autor y cerebro del atentado contra el World Trade Center de 1993. El 26 de febrero de ese año, Youssef y sus cómplices estacionaron un camión Ryder cargado de una bomba casera en el estacionamiento subterráneo del edificio. La explosión resultante mató a 6 personas e hirió a más de 1000. A pesar de los enormes daños, Youssef fracasó por completo en su objetivo inicial, derrumbar por completo la Torre Norte, causando la muerte de miles de personas. Finalmente, tras años de fuga, fue capturado y recibió 2 cadenas perpetuas más 240 años de prisión. Actualmente se encuentra en ADX Florence, en un bloque de celdas conocido como Bomber Row, la calle de los bombarderos. 3 months after their convictions, on May 24, 1994, Judge Kevin Duffy sentenced each bomber to a year in prison for each year of life he had deprived the victims. It came to 240 years apiece, with no possibility of parole. Eric Rudolph. Eric Rudolph is not a folk hero. He has not been proven guilty. He's nothing more than a cold-blooded murderer. Junto con Ramsey Youssef en la fila de los bombarderos está Eric Rudolph, el autor del atentado con bomba en el Parque Olímpico del Centenario. Los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 se celebraron en Atlanta y Rudolph vio una oportunidad. Según su manifiesto, quería confundir, enfurecer y avergonzar al gobierno de Washington, así que atacó el Parque Olímpico del Centenario con una bomba casera, matando a una persona e hiriendo a 111.
Los daños habrían sido mucho mayores de no haber sido por los esfuerzos del guardia de seguridad Rachel Jewell, quien notó la mochila sospechosa y ayudó a despejar el área circundante. Rudolph cometió más atentados con bomba en Alabama y Georgia antes de ser capturado y arrestado. Fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. And I believe he will be taken with no confrontation. It might be a year from now, or it might be tomorrow. I don't know. But I'll assure you, he will be caught. Mark David Chapman. This evening, John Lennon arrived at the emergency room at the Roosevelt Hospital. He was dead at the time of his arrival. 8 de diciembre de 1980. Al entrar John Lennon por el arco del Dakota, Mark David Chapman le disparó 4 veces por la espalda. Mientras Lennon era trasladado de urgencia al hospital, Chapman se quedó leyendo tranquilamente un libro hasta que llegó la policía. Desafortunadamente, Lennon no sobrevivió al traslado. El mundo entró en un periodo de duelo mientras Chapman se sometía a rigurosas evaluaciones psiquiátricas, y muchos expertos lo diagnosticaron con una enfermedad mental. Sin embargo, Chapman se declaró culpable creyendo que era la voluntad de Dios, y le dieron una condena de 20 años a cadena perpetua. Pasó la mayor parte de su tiempo en Ática, pero en 2022 fue trasladado al Centro Correccional de Máxima Seguridad Green Haven. También se le ha negado la libertad condicional 3 veces. I was standing there with the gun in my pocket. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Zohar Tsarnaev. Come on out! Come on, Zohar, let's go! Tamerlan Tsarnaev y su hermano Zohar planearon y orquestaron el atentado con bombas del maratón de Boston de 2013. Los hermanos colocaron 2 ollas de presión caseras a lo largo de la línea de meta y ambas explotaron con éxito. 3 personas murieron en el atentado inicial y cientos más resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Se desató una enorme búsqueda de los hermanos por las calles de Boston, que resultó en más muertes, incluyendo la de Tamerlan Tsarnaev, quien recibió un disparo de la policía y fue atropellado por Zohar, que huía. Posteriormente, Zohar fue descubierto escondido en una embarcación y condenado por una serie de delitos, lo que resultó en su encarcelamiento en ADX Florence. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión a la espera de la ejecución. Boston Marathon bomber Zohar Tsarnaev is suing the federal government for $250,000, claiming his treatment at the federal Supermax Correctional Complex Florence has been unlawful, unreasonable, and discriminatory. Richard Reid, conocido como el terrorista del zapato, Reid es un terrorista británico que en diciembre de 2001 intentó detonar explosivos que llevaba en los zapatos que traía puestos durante un vuelo de American Airlines de París a Miami. Today, and it changed the way we travel. And it wasn't caused by the FBI or CIA, but instead by a South Florida flight attendant who blocked disaster. Este intento fue frustrado por la vigilancia de los pasajeros y la tripulación a bordo. And I said, "Excuse me, sir, what are you doing? What are you doing?" He ignored me. I asked him almost 3-4 times, and he ignored me. So what I did is I just grabbed him and pulled him. Tras su arresto, Reid fue juzgado por Estados Unidos por cargos de terrorismo. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente se encuentra encarcelado, junto con muchos otros delincuentes de alta peligrosidad, en la ya mencionada prisión ADX Florence. Este centro es conocido por albergar a reclusos que requieren los más altos niveles de seguridad, y es a menudo donde se encierran a las personas culpables de los delitos más graves en Estados Unidos. The word hero is too big for me. I'm just a person who was given a task and I did it. I think that it's going to take more than a terrorist to just stop my life. Robert Bowers. As we think about those 11 people that were killed there in Pittsburgh in the synagogue. El 27 de octubre de 2018, Robert Bowers irrumpió en la congregación Árbol de la Vida, o congregación Simcha de Pittsburgh durante el servicio matutino de Shabbat. Abrió fuego dentro de la sinagoga con 3 pistolas y un rifle semiautomático, hiriendo a 6 personas y matando a 12. Bowers estaba motivado principalmente por ideologías nacionalistas de extrema derecha, incluyendo un antisemitismo profundamente arraigado y la creencia en la teoría conspirativa del reemplazo blanco, que postula que los judíos están reemplazando a las poblaciones blancas con inmigrantes no blancos. Bowers fue detenido tras el tiroteo y condenado por 63 delitos federales. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en la Universidad Politécnica de Terre Haute, a la espera de su ejecución, tras la negativa de Joe Biden a conmutar su pena de muerte por cadena perpetua. Their jury decision was unanimous in voting for Robert Bowers to be sentenced to death. The aggravating factors that Bowers caused injury, harm, and loss not only to the 11 victims, but their family and friends as well. Alex Murdaugh.
Este ex abogado, perteneciente a una prominente familia legal de Carolina del Sur, se convirtió en el centro de un caso de gran repercusión mediática que capturó la atención nacional. The legacy and legal influence of the Murdaugh family in southeastern South Carolina dates back to the early 1900s. En 2021, Murdaugh fue condenado por el asesinato de su esposa Maggie y su hijo Paul en medio de una red de fraude financiero y delitos. In the murder of your wife, Maggie Murdaugh, I sentence you for term of the rest of your natural life. Su juicio reveló una impactante historia de engaño, desesperación financiera y en última instancia violencia, que lo condujo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los reclusos de alto perfil como Murdaugh suelen ser recluidos en máxima seguridad para garantizar su seguridad y evitar fugas, aunque pueden ser transferidos posteriormente según lo exijan las circunstancias. Would you ever do anything to harm Maggie? I would never hurt Maggie. Khalid Sheikh Mohammed, con frecuencia descrito como el cerebro detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Mohammed permanece detenido en el campamento Delta de la bahía de Guantánamo. By his own words, he said he was responsible for the 9/11 operation from A to Z. That was in a 2007 confession. Su participación en la planificación de los ataques que causaron la muerte de casi 3,000 personas y una gran destrucción, incluido el derrumbe de las torres del World Trade Center, lo sitúa en el centro de una de las conspiraciones terroristas más significativas de la historia. Today he appeared with 4 others accused of training the hijackers, helping financially, and finding flight schools for them. Arrestado en 2003 en Pakistán, Mohammed ha enfrentado varios cargos relacionados con terrorismo y asesinato. Su detención en Guantánamo, una instalación militar de alta seguridad, refleja la naturaleza extraordinaria de sus presuntas acciones y los continuos debates legales y éticos en torno al trato y los derechos de los detenidos en el contexto del terrorismo global. Of nearly 800 men and boys who've been detained at Guantanamo Bay, 39 remain. About a quarter were cleared for release as far back as 2010, but are still waiting to leave. Dylan Roof. The suspect in Wednesday night's deadly church massacre now in custody. Roof fue declarado culpable de la masacre por motivos raciales en la iglesia episcopal metodista africana Emmanuel en Charleston, Carolina del Sur en 2015, donde asesinó a 9 feligreses o afroamericanos. Este atroz acto pretendía incitar tensiones raciales y violencia. Roof, quien abrazó ideologías supremacistas blancas, fue declarado culpable de 33 cargos federales que incluían crímenes de odio. En 2017 recibió una sentencia de muerte, una inusual orden de ejecución federal destinada a denunciar la violencia por motivos raciales. The first person in America to be given the death penalty in federal court for a hate crime. El encarcelamiento de Roof en el corredor de la muerte federal bajo condiciones de máxima seguridad no solo es consecuencia de sus actos, sino que también sirve como un duro recordatorio del impacto letal del odio y la intolerancia. The U.S. Supreme Court rejected his bid to have his conviction overturned. He can still pursue other appeals, though. John Floyd Thomas Jr., uno de los asesinos en serie más prolíficos de Los Ángeles, Thomas Jr., fue arrestado en 2009 y vinculado mediante pruebas de ADN a una serie de brutales asesinatos que se extendieron a lo largo de varias décadas. This is a scary story, people. LA's most prolific serial killer may have been caught. Sus crímenes se dirigían principalmente a mujeres mayores y vulnerables del área de Los Ángeles. Su método de operación generalmente consistía en allanar las casas de sus víctimas, donde luego las atacaba y asesinaba. The murder victims in all cases under review were older white women, most of them lower-income widows living alone. Thomas fue condenado por múltiples cargos, lo que arrojó luz sobre una serie de casos que llevaban años sin resolverse. Thomas fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, lo que refleja la amenaza que representa para la seguridad pública. Sherry Nichols. On April 19, 1995, a rental truck filled with homemade explosives detonated outside the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City. Este cómplice del atentado de 1995 en Oklahoma cumple varias cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional en ATX Florence, la mencionada prisión federal de máxima seguridad. El atentado, uno de los ataques terroristas más mortíferos en suelo estadounidense antes del 11S, causó la muerte de 168 personas, incluidos niños, y más de 600 heridos.
Nichols fue acusado federal y estatal de conspiración para usar un arma de destrucción masiva y homicidio involuntario. In 2004, he was tried again on state charges in Oklahoma and convicted of 161 counts of first-degree murder. El encarcelamiento de Native Larrex, conocida con sus estrictas medidas de seguridad, es un indicio de la amenaza constante que se percibe que representa. Even decades later, Americans still try to find rationale and reason, an explanation for acts of senseless terror, and hope that they will never happen again. Dennis Rader, el asesino BTK, cometió una serie de asesinatos entre 1974 y 1991. I am BTK. I'm the guy they're after. Sus actividades criminales causaron temor generalizado y obtuvieron una amplia cobertura mediática, especialmente en Wichita, Kansas y sus alrededores. I really feel pretty good. I feel like I'm kind of like a star right now. No remorse, little emotion. He just talks like he's coming home from a day at the office. Estos casos quedaron sin resolver durante décadas hasta que una nueva investigación, con la ayuda de los avances de la ciencia forense, condujo a su arresto en 2005. The police and a cast of dozens proudly announced his capture to the citizens of Wichita and the world. Recibió 10 cadenas perpetuas consecutivas y se encuentra encarcelado en el Centro Correccional El Dorado en Kansas, una prisión de máxima seguridad. Este centro está diseñado para albergar a reclusos que han cometido delitos graves, garantizando altos niveles de seguridad y vigilancia. Danilo Cavalcante. Este ciudadano brasileño fue condenado por asesinato en Estados Unidos y posteriormente emprendió una audaz fuga de una prisión de Pensilvania en septiembre de 2023. His escape was not seen by the tower guard. That guard, by the way, is on leave and being investigated. Fue declarado culpable del asesinato de su exnovia, lo que las autoridades describieron como un intento de silenciarla para que no revelara su búsqueda en Brasil por otro asesinato. La fuga de Cavalcante desencadenó una búsqueda masiva que involucró a múltiples agencias del orden público, lo que puso de relieve los desafíos de gestionar a reclusos de alto riesgo. Cavalcante's capture came after a night of nail-biting tension. He was first spotted around 1 a.m. by a drug enforcement plane using thermal night vision cameras. Su fuga subraya la importancia de las medidas de máxima seguridad en las prisiones para prevenir fugas y garantizar la seguridad pública, especialmente con reclusos con antecedentes de violencia y riesgo de fuga. Hey, antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Joaquín Guzmán. El Chapo fue considerado en su momento el narcotraficante más poderoso del mundo y cumple cadena perpetua más 30 años en ADX Florence. Like the rest here, segregated and on permanent lockdown 23 hours a day. Su liderazgo en el cártel de Sinaloa implicó el contrabando a gran escala de sustancias ilegales a Estados Unidos, lo que desencadenó violencia y corrupción generalizadas. Capturado en 2016 tras 2 dramáticas fugas de prisiones mexicanas, el juicio de Guzmán en 2019 resultó en condenas por lavado de dinero y participación en el crimen organizado. He tunneled out of the last Mexican prison where he was locked up and rode to freedom on an underground motorcycle. Su encarcelamiento en condiciones de máxima seguridad demuestra el riesgo percibido de fuga y la constante amenaza a la seguridad pública. A jailbreak that no one has ever succeeded in pulling off, and dare we say, probably never will. You would think not, but he's done it before, as you mentioned, just not in the United States. Twice, that's true. ¿Crees que volveremos a ver esta gente? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.